viaje comienza sobre dos ruedas, dejando atrás la rutina para adentrarnos en un paisaje que enamora. El motor ruge suavemente mientras cruzamos el encantador pueblo de Benifallet, con sus calles tranquilas, ese aire mediterráneo que lo hace único. Poco a poco, la carretera se estrecha y el entorno se transforma. A cada curva, el verde de los árboles se vuelve más intenso, el aire más puro, el Ebro siempre cercano. Nos recuerda que estamos en tierra de historia y naturaleza viva. El camino serpentea entre colinas y rocas, hasta que finalmente, en lo alto, se asoman las entradas misteriosas de las cuevas de Benifallet. Un rincón mágico nos espera. Dicen que hay dos mundos ocultos bajo nuestros pies, reinos de silencio y oscuridad, donde la naturaleza trabaja incansablemente. En Benifallet, ese reino existe, se llama la Cueva Maravillas y la Cueva del Dos. Cierra los ojos por un momento e imagina que entras en la cueva. El aire es fresco, cargado de un aroma a piedra y agua antigua. La luz se atenúa poco a poco y de pronto todo lo que te rodea parece un sueño. Las estalactitas cuelgan desde el techo como candelabros esculpidos por siglos de paciencia, mientras las estalagmitas se alzan desde el suelo como guardianes eternos. Cada rincón de estas cuevas es una obra de arte, pero también un testigo del paso del tiempo. Aquí el agua esculpe la piedra con delicadeza, gota a gota, un proceso tan lento que la vida humana apenas es un suspiro en su historia. Las formaciones que ves hoy empezaron a formarse hace miles de años, cuando la Tierra aún estaba moldeándose. En la sala principal, la luz juega con texturas, creando sombras, reflejos que transforman las paredes en un lienzo de colores y formas. Hay formaciones que parecen animales congelados en el tiempo, y otras que si las miras con atención, parecen figuras humanas. En esta cueva, la imaginación no tiene límites y cada visitante puede encontrar su propia historia en las rocas. Pero el viaje no termina aquí. Nos adentramos ahora a la Cueva del Dos, un lugar más íntimo, más enigmático. Si la Cueva Maravillas es como un gran teatro natural, la Cueva del Dos es un santuario. Aquí las formaciones son más delicadas, como si la naturaleza las hubiera trabajado con un pincel más fino. Sin embargo, durante nuestra visita algo nos llamó la atención. Solo se nos permitió hacer fotos en la Cueva Maravillas. La Cueva del Dos no fue negada tajantemente, sin explicación alguna. Un gesto que, lejos de desanimarnos, despertó aún más nuestra curiosidad. ¿Qué secretos guarda esta cueva para mantenerse en las sombras? Estas dos joyas del subsuelo son una parte del complejo de sistema de cuevas que esconde Benifallet, aunque por ahora solo estas están accesibles. Lo demás queda para la imaginación.
Y saliendo del interior de la tierra, volvemos al líquido más mágico de las tierras del Ebro, el agua. En Benifallet podemos subir en un laúd, intenta ser una réplica de los antiguos barcos que circulaban el Ebro y transportaban mercancías arriba y abajo. El llagut de Benifallet tiene una capacidad para 47 pasajeros y tiene un recorrido que circula hasta el cruce de las comarcas del Baix Ebre, la Terra Alta y Ribera d'Ebre. A orillas del majestuoso Ebro se alza la solitaria la Torre Mollet. Antiguamente esta torreta abastecía de agua a campos y masías cercanas. Hoy, olvidada por el tiempo, permanece en pie como un guardián silencioso, testigo de un pasado que el río aún susurra. Y así termina nuestra aventura por las entrañas de Benifallet. Hemos descubierto la impresionante Cueva Maravillas y nos quedamos con la intriga de la misteriosa Cueva del Dos, esa que se nos negó sin explicación. ¿Qué secretos guarda? ¿Por qué no se puede hacer fotos? El viaje no acaba aquí, solo hemos arañado la superficie de lo que esta tierra esconde. Dejar un like, suscríbete y activar la campanita para seguir descubriendo juntos lugares sorprendentes y quizás resolver algún misterio más en el camino. Hasta la próxima ruta. Un abrazo a todos y a todas.